Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo poderles saludar desde la distancia. Hemos sido invitados a una conferencia, Tiempos Peligrosos, en Mérida. Yo estaré predicando hoy en una de las iglesias y Lili también va a estar dando talleres de disciplinas espirituales para tiempos peligrosos. Así que le pedimos que oren por nosotros y eh, que sea un tiempo especial para ustedes también mientras escuchan la predicación de la palabra. Que el Señor trate con nosotros como solamente Él puede hacer. Como ustedes saben, estamos en la serie que comenzamos hace ya un par de domingos, una serie que nos ha llevado a la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17. Y hoy queremos ver 3 versículos y hemos titulado esta porción, esta predicación, saliendo de uno de los versículos, santifícalos en la verdad. Permítanme leer primeramente los 3 versículos que nos ocupan hoy y voy a orar para que el Señor sea tratando con nosotros conforme a la línea de tiempo en que cada uno de nosotros nos encontramos. Así que abra su Biblia a Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites aún a través de la distancia podernos comunicar, podernos ver. Y te pido, Señor, que tú seas tratando con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra, a ver las verdades que allí encontramos, los principios que encontramos ahí para nuestra vida. Y que, Señor, podamos salir de aquí diferente a como entramos en el día de hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la santificación en la verdad es el tema de esta porción, y la santificación del creyente es algo progresivo y ascendiente que cada uno de nosotros debemos estar involucrados en ella, desde luego confiando en la intervención divina del Espíritu Santo para que obre en nosotros aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Es tan importante la santidad que Jesús ruega al Padre que seamos santificados en la verdad. Y algo que yo quisiera recordar y que me ha servido a mí es que la santidad no necesita la popularidad, pero la popularidad sí necesita de la santidad. Y miremos la primera parte del versículo 17, donde dice: santifícalos en la verdad. Jesús desea nuestra santidad porque Él sabe que cuando empezamos a pensar bíblicamente, comenzaremos a actuar bíblicamente. Si seguimos pensando mundanamente, actuaremos mundanamente. En cambio, si comenzamos a pensar bíblicamente, si comenzamos a pensar en nuestra santidad, es así de sencillo. Él quiere que nosotros seamos más santos, apartados para la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la santidad, nos ayuda a ver cómo es la santidad, a la cual nosotros, cada uno de nosotros, debemos apuntarle. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 al 8, él dice lo siguiente: recuerden que esta era una iglesia que en poco tiempo se comenzó. Algunos dicen que Pablo estuvo allí de 2 a 3 semanas, pero fue una iglesia que en algún momento Pablo les dice
ahí en el capítulo 1 que ya ellos no tenían más nada que decir porque ellos se habían ocupado de la obra. Y es algo maravilloso que tiene esta iglesia de Tesalónica como una de sus características, que Pablo le enseñó y ellos tomaron la iniciativa de hacer aquellas cosas que Pablo les había enseñado, de tal manera que ya Pablo no tenía nada que decir allí en aquella amada iglesia. Pero dice Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 8, dice: pues ustedes saben qué preceptos le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. La santidad, conforme a lo que vemos ahí, que nos dice el apóstol Pablo, implica abstención de la inmoralidad sexual. Amados hermanos, yo no sé si eso es algo que ha visitado tu vida en algún momento, pero si lo es, sepa de la palabra de Dios que eso es algo que desagrada a Dios. Y la santidad implica autocontrol, dominio propio sobre nuestro cuerpo, que es sagrado y digno de respeto, conforme a lo que vemos en los versículos que acabamos de leer. No debemos nosotros de ninguna manera meternos en el terreno de aquellas cosas que son desagradables para Dios. Otra versión, refiriéndose al versículo 4 que acabamos de leer, dice: y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado, digno de respeto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que podamos controlar los impulsos de la carne, doblegar la carne. Amado hermano, Dios no nos ha llamado a nosotros a impureza, sino a la santificación. Y Jesús ora: santifícalos en la verdad. Mire la declaración del versículo 8 en lo que acabamos de leer, que nos deja el apóstol Pablo. Dice: por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, el que rechaza la santidad, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces es una advertencia, es algo que nosotros tenemos que tener presente, mis amados hermanos, que en la medida que nosotros rechazamos la santidad, que nos involucramos en la impureza, entonces estamos nosotros rechazando al mismo Dios. No rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Jesús continúa en su oración: tu palabra es verdad. Dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos, hermanos, una seria responsabilidad con la verdad. No podemos comprometerla ni negociar con ella. La verdad de Dios es absoluta. En un artículo reciente que acaba de publicar Coalición por el Evangelio, el pastor Pepe Mendoza, un buen amigo, un pastor que ha tenido influencia en nuestra vida también, él señala lo siguiente sobre la palabra de Dios.
Usted puede buscar el artículo en Coalición por el Evangelio. Y él habla acerca de la pertinencia eterna de la palabra. Y yo cito lo que él escribe. Sin ella no tendríamos brújula, norte, propósito o dirección. Tampoco conoceríamos del carácter, la persona, la voluntad del Señor, quien se da a conocer a través de su palabra revelada. Nuestro Dios habla y su palabra es poderosa, es eterna, es viva y eficaz. Como nos dice allá Hebreos 4, 12 al 13, es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, la importancia de la palabra de Dios para esa obra santificadora que todos debemos anhelar y que todos debemos apuntarle. El cristianismo, dice nuestro amado hermano ahí, el cristianismo se disipará y perderá su propósito si la palabra pierde su lugar preeminente. Y eso es algo que se está viendo. Tristemente, estamos viendo lugares donde la palabra de Dios no toma el primer lugar. No hay preeminencia en la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar aferrados a la palabra. Los ataques históricamente han venido contra la palabra de Dios y la deidad de Cristo. Y nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ser santificados por la palabra de Dios. Los cristianos de este siglo, del siglo XXI, no estamos exentos de la tensión que vivieron los primeros cristianos frente a las demandas del mundo y a su obediencia fiel a la palabra de Dios. Ya no seremos acusados de faltar a los dioses paganos por nuestra objeción de conciencia, pero sí por rechazar la idolatría contemporánea del individualismo extremo y expresivo, el materialismo sin esperanza, el sexualismo extremo y muchos ismos más que tienen al mundo de rodillas y sujeto a estas nuevas ideologías que operan como dogmas infalibles. Hermano, la pregunta es, ¿te vas a dejar convencer por lo que el mundo propone? Por lo que personas que verdaderamente no tienen un conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y algunos que profesan tener conocimiento de la palabra de Dios, se han apartado de esa palabra de Dios. Por eso Jesús dice, Padre, está en el corazón de Él, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es crucial que vivamos reafirmando constantemente el valor supremo de la palabra eterna de Dios. Palabras de Pablo nos ayudan aún más a profundizar, a entender más con respecto a la palabra de Dios. Segunda de los Corintios 4:2, más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios, mediante la manifestación de la verdad. Quisiera que tomáramos un tiempo en mirar
algunas cosas que son importantes acerca de la palabra de Dios, acerca de, si se quiere, los atributos que tiene la palabra de Dios. Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Dentro de las páginas de la Biblia, mis amados hermanos, existe gran sabiduría, encontramos grandes verdades. La Biblia es la revelación de Dios a su pueblo. También es el libro más vendido en el mundo entero y el único libro que es perfecto. Y yo quisiera que consideraras estas cosas acerca de la palabra de Dios. La Biblia es infalible, la Biblia es perfecta porque fue inspirada por Dios y Dios es perfecto. Dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová o del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La Biblia es inerrante. La Biblia es el único libro que no tiene ningún error y que todo lo que dice es verdad. Dice el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Salmo 119:43. La Biblia es completa, la Biblia no necesita que se le añada ni que se le quite nada. Tanto es así que la Biblia termina con la advertencia de no añadirle ni quitarle nada a su palabra. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. Apocalipsis 22, 18b al 19. La Biblia es autoritaria, la Biblia es nuestra autoridad, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando nosotros violamos las instrucciones de Dios dadas a nosotros a través de la Biblia, estamos tristemente violando su ley y sus mandamientos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús en Juan 8:31, la parte B del versículo. La Biblia también es suficiente. La Biblia es suficiente para la salvación y la santificación de los creyentes. Puede darse un giro de 360 grados a una persona que no conoce a Dios, ya que esta persona puede llegar a salvarse y a perfeccionarse poco a poco con solo leer la palabra de Dios. Así de suficiente y poderosa es su palabra. La Biblia también nos da esperanza y bendiciones. Es más que suficiente. Según de Timoteo 3:14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es efectiva. La palabra de Dios siempre hace exactamente lo que dice que va a hacer. No son tan solo palabras. La palabra de Dios tiene poder a través del Espíritu Santo y podemos tener la certeza de que hará lo que dice que hará. Dice Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir
da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La Biblia es determinativa. La Biblia es determinativa porque como nosotros respondemos a la palabra, determina la esencia de nuestra vida y nuestro destino. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que ahí tenemos algunas de las características de la palabra de Dios. Amado hermano, si hay algo en la vida como cristiano que usted debe hacer es atesorar la palabra de Dios, guardarla en su corazón, meditar en ella cada día. La palabra de Dios tiene un efecto santificador. Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Esa santidad que Cristo pide nos prepara para el servicio, nos prepara para la misión, nos prepara para salir al mundo. Esto no es solamente para aquí, para la iglesia, eso es algo que nosotros debemos procurar para estar preparados para llegar a las personas que no conocen a Cristo. Nos prepara para la misión. Cristo no simplemente dice que los deje en el mundo, sino que quiere que demos testimonio de Él y de la misma verdad que hemos aprendido en el mundo. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer para Dios. Tenemos que procurar pararnos firmes y defender esta verdad que es la palabra de Dios, que es revelada por Dios, que es inerrante. Piensa en Jesús, de cómo Jesús vino al mundo. Jesús vino no como un filósofo, aunque conocía la filosofía, conocía todo lo que había pasado, porque Él verdaderamente lo conoce todo, pero no vino así como un filósofo, no vino como un inventor o descubridor, no vino como aquel gran rey que esperaban los judíos que iba a vencer el imperio romano. No vino así, de esa manera, pero sí vino a enseñar, vino a vivir entre nosotros, vino a sufrir por la verdad y la justicia, vino a rescatar a los hombres. Jesús oró explícitamente en este momento, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Su oración conlleva la esperanza de un mundo perdido, que el mundo perdido pueda conocer a través de aquellos que son enviados por Él. Tú eres un enviado, yo soy un enviado. No es que seamos todos misioneros, pero sí somos personas que tenemos que ocuparnos de la gran comisión, que la gran comisión es para todos. Versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Uno no debe pensar que Jesús no fue santificado hasta este punto. Sin embargo, ahora estaba a punto de entrar en un nuevo aspecto de ser apartado para Dios el Padre y su propósito, y completar la obra en la cruz. Fue a través de esa obra consumada que la palabra de Dios y la obra de Dios llegarían a ser plenamente efectivas en la vida de los discípulos.
para que ellos también sean santificados por la verdad. Y por ellos me santifico a mí mismo, dice Cristo. Como sacerdote, yo me santifico a mí mismo. Y esto hizo Cristo desde el vientre hasta el sepulcro. Y especialmente en la muerte, en la cruz. Cristo se santificó. Cristo cumplió con los propósitos del Padre para su vida. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Me santifico a mí mismo. Me ofrezco en sacrificio. Aquí Cristo está camino a la cruz. En los versículos siguientes, en el capítulo que sigue, al capítulo 17, vemos el arresto de Jesús. Vemos a Jesús ya listo para ser sacrificado en la cruz. Pero Cristo no negoció la verdad para que ellos también sean santificados en la verdad. Cristo quiere nuestra santificación. Cristo quiere tu santificación. Cristo quiere mi santificación. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo no sé cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra. No sé cuánto tiempo tú le dedicas a meditar en la palabra. Pero Dios quiere que tú seas un obrero aprobado, que se presente delante de Dios sin nada que tenga que avergonzarse, que maneja la palabra con precisión. Cuando el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra con precisión. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y eso aplica para ti y para mí también: corta la palabra de Dios, como el sastre corta la tela con precisión cuando va a hacer un vestido, un traje, para que cuando esa tela se pueda confeccionar, se pueda coser, le quede a la persona a la perfección. Eso es lo que Dios quiere de ti, eso es lo que Dios espera de ti, que te presentes como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que corta la palabra con precisión, que maneja la palabra con precisión. Yo no sé cuánto tiempo tú dedicas al estudio de la palabra de Dios, pero déjame decirte, si tú esperas vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida en un proceso de santificación progresiva, ascendiente, una vida que verdaderamente tenga los propósitos de Dios en mente, eso lo vas a descubrir en la palabra de Dios. Eso lo vas a descubrir cuando tú pasas tiempo meditando en la palabra de Dios. Dice el salmista en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra de Dios verdaderamente sea
esa lumbrera a tu camino. Que la palabra de Dios sea esa luz para tu caminar. Hermano, qué bueno sería que cuando tú te levantes cada día, busques refugiarte en la palabra de Dios. Quizás por tus ocupaciones no te da tiempo en la mañana, pero no importa. Aparta un tiempo para la palabra de Dios. Aparta un tiempo para meditar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ahí en Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa transformación del entendimiento solamente va a venir cuando tú dediques tiempo a la palabra. Esa transformación no se da automáticamente en tu vida. Hay que ser intencional, hay que dedicarle tiempo, hay que ponerse a estudiar la palabra de Dios. Si tú desarrollas ese hábito, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, vas a ver cambios en tu vida que hasta tú mismo te vas a sorprender. Va a haber cambios en tus relaciones, vas a ver cambios en tus afectos, vas a ver cambios en tu propósito de vida, porque Dios está más interesado en que tú estés en su palabra, y Dios está más interesado y te ama más a ti de lo que tú puedes llegar a amarte. Amado hermano, recuerda que ese Dios se dignó de clavarse en una cruz para que tú pudieras tener perdón de pecados. Ese Dios se dignó de salir a buscarte un día. Y ese Dios es el que con ese corazón pastoral, porque Él es tu pastor. Él no quiere que tú vivas una vida angustiado. Por eso dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, parece firme ante los ataques que van a venir cada vez más intensos en este mundo que vivimos. Van a venir ataques de todo tipo, lo estamos viendo. Todo lo que está divorciado de la palabra de Dios, el mundo lo está considerando bueno. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el mundo lo considera malo. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Le dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es la batalla que nosotros como cristianos enfrentamos cada día. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para enfrentar los ataques de este mundo? ¿Estás preparado para enfrentar los ataques del enemigo? ¿Te recuerdan aquel tiempo cuando Jesús comienza su ministerio? ¿Te recuerdan cuando el diablo le sale al paso y se encuentra con él en el desierto y trata de tentarlo? Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, citando allá Deuteronomio. Escrito está. La palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma que nosotros tenemos a nuestra disposición
La pregunta es, ¿la usarás en tu diario vivir? La pregunta es, ¿tú crees en el poder santificador de la palabra de Dios? Si no lo has considerado, espero que Dios, a través de su Espíritu, te lo haya hecho ver hoy, la importancia que tiene la palabra de Dios para el proceso de santificación, al cual cada uno de nosotros debemos estar expuestos e intencionalmente dedicados. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos mirar en ella tantas cosas, Señor, que nos ayudan para nuestro diario vivir, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nosotros no le hemos dado la importancia que merece y la importancia que tú le das a tu palabra, Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El Señor nos bendiga. Bendiciones a todos.